Ya en la palestra, los programas del futuro presidente, es tiempo de dar una mirada a la forma en la que el actual cumplió las metas de su Plan Nacional de Desarrollo. En el plan hay 655 indicadores de gestión en los que se podrían medir los resultados. Juliana Ramírez. Mónica, el gobierno Duque cumplió su promesa electoral relacionada con las cuentas de la salud, pero incumplió con sus propias metas de reducción de pobreza, cultivos ilícitos y violencia. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque se planteó antes de imaginarse siquiera la existencia de una pandemia y sus consecuencias económicas, los expertos consideran que se ha podido hacer más. A marzo tenemos un cumplimiento del 75%, el COMPES tiene 655 indicadores, imagínate. Entonces, pues lo que quedan son un número de indicadores por cumplir, algunos indicadores cumplidos parcialmente. En el plan de alimentación escolar PAE, la meta era llegar a 7 millones de estudiantes y a 2021 iba a 5,8 millones. En términos de educación inicial, una de las metas era llegar a 2 millones de niños matriculados, pero en 2020 va a 1.600.000. Sin embargo, desde el laboratorio hemos documentado que por causa de la pandemia se redujo la matrícula de los niños más pequeños. Caso contrario al avance gradual de gratuidad para 320.000 jóvenes en educación superior, que sí se cumplió. Sin embargo, la cobertura en ese segmento se proyectó a 60% y apenas va en 51%. Se quedaron cortos con las estrategias, especialmente en lo que tiene que ver con educación básica y media. En salud se puso como meta el saneamiento de deudas por recobro del régimen contributivo al 31 de diciembre de 2019. Según la AES, después de revisar cuentas por 14,3 billones de pesos, se aprobaron y giraron cerca de 6,1 billones. En empleo se planteó crear 1,6 millones de puestos de trabajo y bajar el indicador a 7,9%, pero a marzo llegó a 12,1%. No podemos culpar al gobierno de la pandemia, pero sí podemos hablar de lo que se podría haber hecho mejor. También se puso como meta sacar a 1,5 millones de personas de pobreza extrema monetaria y a 2,9 millones de personas de la pobreza monetaria. Los resultados reflejan que el gobierno nacional se rajó en las metas de pobreza. En lugar de reducir la pobreza en 2.900.000 personas, las aumentó en 4 millones. Los montos de transferencia pudieron haber sido más altos, más generosos. Si no se hubiera hecho ese esfuerzo en materia de transferencias, la pobreza hubiera aumentado en 1,2% más. Tampoco se logró la meta del 60% de la actualización catastral ni duplicar la velocidad de titulación de las tierras. Según la directora del IGAC, ese indicador va en 25%. Sin un catastro actualizado, los municipios no tienen la información suficiente para recaudar el impuesto predial que financia al gobierno municipal. Se proyectó que en este gobierno se iba a erradicar 280.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Habiendo erradicado forzosamente de manera militar 350.000 hectáreas, solamente redujo en 30.000 las hectáreas. La directora de Planeación Nacional, Alejandra Botera, aseguró que espera un empalme completo con el gobierno entrante para que se incluya en los próximos esfuerzos lo que se quedó por fuera. 322 millones de personas están a la expectativa por las reglas que impondrá el billonario Elon Musk en Twitter, su nueva adquisición en la que promueve un diálogo universal y sin censura alguna. 44.000 millones de dólares le costó el capricho de comprar la red social Twitter al hombre más rico del planeta, Elon Musk. Este pudo quedarse con ese formidable instrumento de comunicación digital después de forcejear por su adquisición en medio de un proceso agresivo de ofertas a sus antiguos socios, quienes al principio estuvieron a la defensiva, pero el rey dinero venció finalmente sus reticencias. El cambio de propietario de Twitter preocupa a más de 300 millones de usuarios por las tendencias ideológicas de Musk, quien ha planteado que las políticas de restricción, eliminación y exclusión de quienes publiquen trinos injuriosos, calumniosos o incitadores de odio pueden cambiar para una total liberación de mensajes, no importa cuántas falsedades contengan o cuánto daño hagan a las personas contra quienes estén dirigidos. Por ejemplo, se especula que Musk podría devolverle y reabrirle sus cuentas al expresidente Trump, quien fue sancionado por el antiguo Twitter. Trump fue expulsado cuando en plena campaña electoral empezó a ambientar la idea del fraude en el conteo de votos, lo que degeneró en el ataque al Capitolio, por lo que hoy enfrenta cargos criminales. Si Musk le abre las puertas, estaría premiando a quien paradójicamente podría terminar condenado penalmente por los mismos hechos.
La incertidumbre sobre lo que sucederá con Twitter y su nuevo propietario está empezando a tener efectos con el anuncio masivo del retiro de usuarios. Pero falta tiempo para saber si esos retiros se conectan y si Musk se atreve a desafiar las leyes de Estados Unidos. Una coronel de la policía denunció a su comandante, otro coronel de mayor rango, por los gestos de persecución laboral que él inició luego de que ella le dijera que no podía asumir como comandante la supervisión de un contrato que ella misma había vetado por considerarlo ilegal. Enrique Tapia. Mónica, un general que también fue denunciado por la oficial aseguró que solo supervisaba las acciones de la coronel y negó haberla acosado laboralmente. Pero otra cosa piensan la demandante y su abogado. Acabo de instaurar una demanda y una denuncia en contra de mi general Juan Carlos León Montes, de mi coronel Henry Ramírez Ramírez y de mi coronel Luis Alfonso Quintero Parada. Esta oficial asegura que entre sus funciones como fiscalizadora de los procesos de contratación en Villavicencio, mientras se desempeñaba como subcomandante de la policía en esa ciudad, le generaron una persecución laboral por parte de sus superiores que no estaban de acuerdo con sus observaciones. Por parte de mi general Juan Carlos León Montes, lo estoy demandando y lo estoy denunciando por el acoso laboral, la persecución y el maltrato y las humillaciones que realizó. Según la denuncia, el general León habría ordenado tener el control de los contratos de mantenimiento de motos y vehículos, facultades que no tenía el oficial. Parece que el señor general emite un oficio en el cual da la orden para que el proceso contractual él lo va a manejar directamente en todas sus fases. Este proceso no se puede realizar porque es en contra de las normas y los manuales. Donde mi general León empezó con sus palabras a decir que yo era la piedra en el zapato, ya que hacía una fiscalización en todos los estudios de conveniencia en la parte contractual de la unidad. También denunció la oficial que el entonces comandante de la policía de Villavicencio la presionó para firmar un contrato sin estudios previos y sin permitir que otros oferentes participaran. Mi coronel Ramírez sencillamente en uno de los casos me obligó a firmar un contrato de una cafetería de las instalaciones de la Metropolitana, a sabiendas que yo ya había hecho un documento informándole las novedades del contrato. El general Juan Carlos León, actual comandante de la policía de Cali, aseguró que entre sus funciones estaba la de supervisar las actuaciones del personal bajo su mando y negó algún tipo de acoso a la coronel. No hay ningún registro relacionado con algún tipo de acoso, ya que mi gestión ha estado guiada en el marco de la política integral de la transparencia policial, siendo siempre determinante el bienestar del personal. Agregó que está dispuesto a aportar documentos e información para esclarecer estos hechos.